Es en estos momentos donde nos encontramos en incertidumbre. Es en estos momentos donde nos encontramos enfrentando una pandemia mundial. Es en estos momentos donde la tragedia está existiendo a causa de este virus. Es en estos momentos, querido, donde necesitamos fortalecer nuestra fe. Es en estos momentos donde necesitamos tener confianza. Es en estos momentos donde necesitamos mensajes de esperanza que nos puedan fortalecer. Porque sabemos que estas cosas van a ocurrir. Eso es lo que la Biblia nos dice. Pestilencias van a ocurrir, mis queridos. Las tormentas de la vida van a existir y muchas veces son muy fuertes. En muchas ocasiones pareciera que no podremos frente a ellas. Lo lindo es, mi querido, de que en medio de la tormenta tenemos a un Dios que va a venir siempre al rescate, a un Dios que va a estar allí en medio de esa tormenta para darnos auxilio, un Dios que no nos dejará hundir. Así que puedes ser de que en estos momentos el futuro te pareciera incierto, por más que quieras ver algo bueno durante estos tiempos, durante esta tormenta, durante esta pandemia, no lo ves, porque tu mente se rehúsa a creer que después de todo esto tal vez va a haber sonrisas. Creo que todos necesitamos, mis queridos, un mensaje con urgencia, un mensaje de consuelo, un mensaje que nos pueda dar esperanza. Es por eso que me gustaría compartir contigo en el capítulo 41 de Isaías, versículo 10. La palabra de Dios dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis queridos, en este versículo encontramos 4 aspectos muy importantes, 4 cosas que nos llenarán de esperanza, 4 cosas, mis queridos, que nos ayudarán en este tiempo, en este caos en el cual estamos viviendo. Lo primero, la palabra de Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Sabes? El miedo ha formado parte de nuestra historia desde el principio. El miedo, el temor, como tú quieres llamarlo, es la causa principal para que el hombre no desarrolle sus habilidades. Se le atribuye al miedo la derrota humana en todo aspecto, porque el miedo es una consecuencia del pecado. La Biblia nos menciona 2 tipos de miedo, 2 tipos de temor. El primero es el miedo por consecuencia del pecado. Si nosotros vamos al principio de nuestra Biblia, allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, mis queridos, allí nosotros encontramos, ¿no es cierto?, el primer temor que existió por causa del pecado. En el capítulo 3 de Génesis, los versículos 8 en adelante nos dice: entonces, dice, oyeron el andar de Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín de la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sí, mi querido, ese es el temor. Uno de los temores, ¿no es cierto?, por causa del pecado. Cuando tenemos este tipo de temor, mi querido, lo primero que hacemos es escondernos de Dios. Y es en esos momentos de miedo, desesperación, mi querido, cuando tenemos que estar más cerca de Dios. Así que este tipo de miedo por causa o consecuencia del pecado, mi querido,
es el resultado de nuestro desconocimiento de Dios. En la medida en que desarrollamos comunión con nuestro Dios, el temor, mi querido, va a ceder. El temor va a desaparecer. Por lo tanto, si quiero tener una vida libre de temor, llena de gozo, llena de confianza, pero esa confianza que solo viene en Dios, entonces, mi querido, debo dedicar tiempo para conocer a Dios. Es en estos momentos de angustia, es en estos momentos de desesperación, es en estos momentos donde se nos está diciendo que tenemos que estar en casa, que tenemos que estar en cuarentena. Es en estos momentos donde tal vez podemos aprovechar el tiempo, mi querido, de poder de esa manera escudriñar las Escrituras, de poder conocer a Dios, de poder de esa manera llenarnos de fortaleza, llenarnos de fe, llenarnos de convicción de que sí hay esperanza en medio de la tormenta. Claro, el segundo temor que la Biblia nos habla es el que hace referencia, ¿no es cierto?, el rey Salomón. Cuando él declara, te recuerdas en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7, él dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que cuando Dios me dice, no temas, más que simplemente pedirme, que me está diciendo en otras palabras, no sientas miedo. Él me está invitando a conocerlo más, a pasar más tiempo a solas con Él, a compartir con Él, pues su promesa es, yo estoy contigo. ¿Recuerdas el versículo de Josué, capítulo 1, versículo 9? Creo que todos lo conocemos. Todo cristiano, mi querido, conoce este versículo, porque dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oh, mi querido, es en esos momentos, ¿no es cierto?, de desesperación, es en esos momentos de temor donde nosotros tenemos que encontrar la fortaleza en Cristo Jesús. Es en esos momentos donde nuestra mente tiene que reflejar a Cristo. Es en esos momentos donde tenemos que acudir a esa sabiduría, a ese conocimiento que viene de Dios a través de su palabra. Es en esos momentos donde nosotros tenemos que decir a gran voz, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La promesa también de Jesús es, mi querido, que Él estará con nosotros todos los días, mi querido, todos los días, hasta el fin del mundo. Y mi querido, el fin no ha llegado todavía, pero la promesa es que Jesús va a estar allí con nosotros. El primer punto, ¿no es cierto?, del libro de Isaías es de que Él estará con nosotros. El segundo es, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. La consecuencia natural del miedo, mi querido, es desfallecer. La consecuencia natural del miedo es desmayar. Pero, mi querido, es tiempo de reconocer de que tenemos un Dios de lo posible y no un Dios de lo imposible. Un Dios que está al control de todo, que está presente en todo, que está en todo tiempo. Un Dios, mi querido, que lo sabe absolutamente todo. Un Dios, mi querido, que va a estar allí en este tiempo de angustia. Si nosotros vamos a la Biblia, mi querido, en el libro de Juan. El libro de Juan, allí en el capítulo 6, los versículos 16 al 21. Allí encontramos, mi querido, una situación en la cual los discípulos se encontraban. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 16 hasta el 21. Mira lo que dice. Al atardecer los discípulos descendieron del mar, entraron en una barca y fueron cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús
no había ido a ellos. Y el mar se encrespó por un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos con gusto lo recibieron en la barca y enseguida llegaron a donde iban. Oh, mis queridos, es en estos momentos de tormenta, es en estos momentos, mi querido, donde tenemos que reconocer a nuestro Maestro. Es en estos momentos donde no tenemos que tener temor, porque nuestro Señor Jesús dice: no temáis. Todos, mis queridos, tenemos una barca que manejar, la cual es nuestra vida. Sin duda que el mejor capitán para nuestra barca se llama Jesús, puesto que Él nos conoce, mejor dicho, a perfección. Pero en la vida nos enfrentaremos a grandes vientos que quieren hundir nuestra barca. Esos vientos pueden ser obstáculos que no nos permiten alcanzar las bendiciones de Dios. Esos vientos, mi querido, esa tremenda tormenta es la que estamos pasando por estos momentos. Muchos están pasando, ¿no es cierto?, que tal vez la incertidumbre si va a haber trabajo el día de mañana o no, si el día de mañana van a cancelar mi trabajo, si voy a tener para qué comer, si voy a tener para pagar los biles, si me voy a contagiar con este virus. Oh, mi querido, sí vamos a pasar por esas tormentas, pero en la vida, mi querido, en la vida, siempre y cuando estamos en Cristo, mi querido, todos esos obstáculos, todas esas cosas, mi querido, son permitidas, porque al final alcanzaremos la bendición de Dios. Así que en el pasaje que hemos leído, mi querido, vemos como algunos de los discípulos de Jesús, pescadores profesionales entre ellos, tuvieron miedo del mar. Primero, por los grandes vientos. Hay momentos en la vida, mi querido, en donde los grandes vientos no nos permiten ver con claridad la divinidad y la soberanía y el gran poder que nuestro Dios tiene. Eso es, mi querido, las cosas que a veces necesitamos pasar para poder reconocer que dependemos de Dios. No podemos negar que todos en momentos determinados hemos sentido miedo al encontrarnos en momentos de desesperación. No podemos negar que hemos pasado tal vez por tormentas grandes, pero tampoco no podemos negar, mi querido, de que Dios siempre ha estado con nosotros. Dios siempre ha estado allí contigo. Dios ha estado para darte fortaleza, porque al final de esa tormenta, mi querido, viene la calma. Porque al final de esa tormenta viene la bendición, mi querido. Así que vamos a pasar por estas tormentas. Pero nuestro querido Maestro nos dice: no temáis. Quiero decirte que en medio de esos grandes vientos o en medio de esta gran certidumbre, Jesús aparece para decirnos: yo soy, no temáis. Qué lindas palabras de Jesús, mi querido. Primero diciendo: yo soy. Sí, tenemos que conocer a nuestro Maestro, tenemos que reconocerlo, mi querido. Y luego de reconocerlo, entonces entendemos cuando Él nos dice: no temáis. En pocas palabras, Él nos está diciendo: confiad en mí. Esto va a pasar. Esta tormenta se va a calmar. Confiad en mí. Te invito, mi querido, a confiar en el Señor. A que en medio de esos vientos fuertes, a que en medio de este virus, mi querido, puedas reconocer la voz de Dios que te dice: no temas. Porque temer, si Él está conmigo, mi querido, ¿por qué yo tengo que temer si Él está conmigo? Si tú estás pasando por una situación difícil a tal punto que no sabes qué hacer, yo te digo de parte, en el nombre de Cristo, reconoce cuando Cristo te dice: yo soy. Reconoce a tu Maestro. No temáis.
La tercera cosa que el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos dice también en ese versículo: siempre te ayudaré. Dios, mi querido, nos acompaña a cada uno de nosotros. Nos da el valor y el auxilio que necesitamos ante las situaciones adversas de la vida. ¿Te recuerdas el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, donde dice: por tanto, acerquémonos con confianza, dice, al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracias para la ayuda oportuna? Oh, mi querido, ¿dónde vamos a encontrar esa ayuda? ¿Dónde vamos a encontrar la confianza? En el trono de la gracia, mi querido. Es en el trono de Dios. Es en las sagradas escrituras. Es en la palabra de Dios. Allí, aquí encontraremos, mis queridos, ayuda oportuna. ¿Te recuerdas Salmos capítulo 121, versículo 2? Mira lo que dice el Salmos. Mi socorro, dice, viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Oh, mi querido, ¿quién es el creador de todo esto? ¿Quién es el creador de este universo, mi querido? Es Dios. Así que nuestro socorro viene de Dios. Esa es la promesa, mi querido, que Él va a estar con nosotros. Él nos va a socorrer. Él nos va a ayudar. Él va a venir a nuestro auxilio. Solo es de que confiemos en esa linda promesa. Esto significa, mi querido, que Dios no solo estará contigo hoy, sino que lo estará en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Y en estos momentos también, mi querido, Él está con nosotros. Lo último, mi querido, que nos enseña ese versículo 10 del capítulo 41 de Apocalipsis, es de que dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando estamos, mis queridos, en medio de las dificultades, es difícil ceder el control a Dios. Es difícil. Es bueno que sepamos que cuando Dios permite que nuestro mundo se derrumbe, es porque se está preparando para hacer algo nuevo en nosotros. Es porque Él está llenando, mi querido, está llenando el cielo para que cada uno de nosotros recibamos bendiciones. Cuando las cosas a nuestro alrededor son un caos, Él quiere que reconozcamos que dependemos de Él y no de nosotros mismos, mi querido. Debemos aprender a decir: Dios es mi sustento. Dependo de Él para todo. Necesito alimento. Él es quien provee el pan diario. Si estoy enfermo, Él tiene poder sanador. Si me falta dinero, mía es la plata, dice el Señor. Mío es el oro. Así que, mi querido, ¿por qué temer? Tenemos que tener confianza en el Señor. El Señor dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La justicia de Dios es un tema muy profundo, mi querido. Difícil a veces de comprender por la limitada capacidad humana que nosotros tenemos. Pero es esa justicia, mi querido. Es esa justicia que nos sostiene. ¿Te recuerdas el libro de Salmos 37, 28? La palabra de Dios dice: porque el Señor, dice, ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre. Oh, mi querido, aferrémonos a esa promesa. Confiemos en nuestro Señor. Es en estos momentos, mi querido, donde más nuestra fe se tiene que fortalecer. Es en estos momentos donde más tenemos que creer en nuestro Dios, porque Él nos va a proteger siempre. No simplemente
en esta situación, sino que siempre, dice la palabra de Dios, nos va a proteger. El apóstol Pablo también, mi querido, allí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 21 y 22. Allí él dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, dice, por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Oh, mi querido, la justicia de Dios es maravillosa, pero dice que es para todos aquellos a quien le han creído. Así que, mi querido hermano, nuestra fe se tiene que fortalecer en estos momentos. No sé por lo que estás pasando en estos momentos. Sí, sabemos de que este virus, mi querido, este virus se está aumentando día tras día. Es más, hora tras hora, mi querido. Muchas personas se están contagiando. Y a veces nosotros también como cristianos, mi querido, nos desesperamos, nos desanimamos. Pero, mi queridos, es en estos momentos donde nosotros tenemos que levantar cabeza. Es en estos momentos donde tú y yo, que conocemos, mi querido, de las Sagradas Escrituras, que conocemos de ese Dios que nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, dice, te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, mi querido, no tengamos temor. No flaqueemos en estos momentos. Es en estos momentos donde tenemos que llenarnos más de fortaleza. Es en estos momentos donde más tenemos que fortalecer nuestra fe. Es en estos momentos donde tenemos que mostrarle al mundo, mi querido, de que hay un Dios. Es en estos momentos donde tenemos que estar con nuestras familias. Es en estos momentos donde tenemos que darle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, alientos. Es en estos momentos, mi querido, donde existe esta incertidumbre. Es en estos momentos, mi querido, donde tú y yo podemos dar un mensaje de fortaleza. Es en estos momentos, mi querido, donde tú y yo tenemos que estar conectados con nuestro Dios. Es en estos momentos, mi querido, donde tú y yo tenemos que estar orando, confiados en el Señor. Sí, la promesa divina es, mi querido, que no temamos. No hay que temer. Obviamente tenemos que hacer de nuestra parte. Obviamente, mi querido, Dios va a hacer de su parte, pero tú y yo tenemos que hacer también de nuestra parte, mi querido. Recuerda, en estos momentos, donde vas a estar posiblemente en casa, donde ahora vas a tener tiempo, donde ahora es donde tal vez Dios ha permitido esta situación para la cual tú puedas dedicar tiempo junto a tu familia. Es tal vez en esta ocasión donde tú vas a tener todo el tiempo necesario, mi querido, para poder escudriñar las Escrituras. Es ahora donde tú vas a tener todo el tiempo, mi querido, para poder orar, para poder fortalecer tu fe. Oh, mi querido, no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Querido, que Dios te pueda ayudar, que Dios te pueda fortalecer. No desmayes. Recuerda, el Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Querido Dios, queremos pedirte, Señor, en estos momentos, que tú seas con cada uno de nosotros. Es en estos momentos, Señor, cuando más necesitamos que nuestra fe se fortalezca. Es en estos momentos, Padre Santo, en el cual necesitamos que tú estés con nosotros. Tú dices, no temáis. Oh Padre amoroso, ayuda a cada uno de tus hijos. Ayuda, Padre Santo, a aquellas personas que están necesitadas. Ayuda a aquellas personas, Padre Celestial, que están padeciendo, que están contagiadas de este virus, Señor. Oh Padre Santo, tú eres el médico. Queremos, Señor, de que tú extiendas tu mano sanadora sobre ellos. Oh Padre Celestial, sé con esa familia, Señor, que tal vez algún ser querido, Señor, ha fallecido por causa de este virus. Oh Padre Santo, sé con ellos. Fortalece su corazón. Fortalece su espíritu, Padre Celestial. Dale gozo, dales entendimiento, dales fortaleza, Padre Celestial, en estos momentos de angustia. Ayuda también a aquellos que están necesitados, Señor. Ayuda, Padre Santo, a aquellos que tal vez no tienen que comer. Ayúdate, Señor, a aquellos tal vez que no tienen nada que comer, Padre Celestial. Tú eres el proveedor de todo. Oh, Padre Celestial, que esto, Señor, que esto que está sucediendo, que esto que está pasando a través de todo el mundo, Padre Celestial, que esto pueda ser algo, Padre Santo, en el cual nos pueda conectar más contigo, que nos pueda acercar más a ti, que pueda aumentar más nuestra fe y nuestra confianza en ti, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, porque tú estás al cuidado nuestro, pero más que todo te agradecemos por tus promesas. Te agradecemos, Señor, porque tu promesa es que no temamos, porque tú nos vas a ayudar, porque tú vas a estar en nuestro auxilio, porque tú vas a calmar esta tormenta, Padre Santo. Pero más que todo, Señor, tú vas a estar hasta el fin. Te agradecemos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.